su servidora. También soy parte de la Comisión de Vinculación, soy auxiliadora secular, yo estoy en Tampico y voy a servir como moderadora. Y también el día de hoy pues nos va a hacer el servicio de hacernos esta lectura comentada Carmelita Castillo, María del Carmen Castillo, que es amiga auxiliadora, pertenece al grupo de la Ciudad de México y pues ella tiene 16 años como amiga auxiliadora, ha sido coordinadora nacional de los amigos auxiliadores en México y también ha sido coordinadora de su grupo en la Ciudad de México. Y en este momento pues vamos a estar aquí reunidos y gozando pues de esta lectura comentada, pues amigos auxiliadores, auxiliadoras seculares, auxiliadoras comunitarias de México y de Colombia y pues claro, aquellas personas a las que hemos también invitado para gozar de este comentario. Entonces, pues, sin más, le cedo la palabra ya a Carmelita para que nos empiece a compartir esta lectura comentada. Adelante, Carmelita, por favor. Muchas gracias, Leti. Buenas tardes a todas. Como bien dijo Leti, en este caso a mí me toca iniciar la lectura comentada del libro de Como a través del fuego de Teresa de Sos, que es donde nos va a hablar sobre la vida de María de la Providencia. Entonces, voy a compartir, voy a poner en pantalla, primera ocasión, el primer capítulo de esta lectura comentada de Eugenia Smet, Beata María de la Providencia. Al inicio de este libro, en la introducción o prólogo, nos habla acerca de cómo cuando una piedra cae sobre el agua, al tocar su superficie, esta va suscitando que se formen círculos y estos van ampliando y ampliando hasta extenderse. Entonces esto va dando testimonio de esa parte que tocó la piedra en el agua. De esta manera, así María de la Providencia transmite una inspiración, una audacia y que con el correr del tiempo se va desplegando, como de esta manera sucedió en el agua, esas ondas y eso donde ella toca va transmitiéndose y extendiéndose hasta nuevas modalidades. Eugenia Smet es una joven realista, llena de contrastes y que es empujada por la providencia a convertirse en la fundadora del Instituto de las Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio. Ella, al morir, deja un instituto joven religioso, instituto religioso joven, que está lleno de vigor y que en esos momentos ya hay una tercera comunidad que se instaló en China. En ese itinerario y en este trabajo está el Dios presente de una manera que Él no se cansa, que va interviniendo, que incomoda y finalmente va triunfando en la vida de María de la Providencia. A manera de introducción es invitar a que podamos estar situadas en ese ambiente en el que ella vivió, en el que tuvo muchas opciones que fueron fundamentales en su vida y que de alguna manera fueron llenando de una profundidad y de una luz que fue guiando su vida. Vamos a tratar de que cada una de nosotros estemos atentas a escuchar, a dejarnos invadir por el mensaje que María de la Providencia nos dejó. Tratemos de entrar en ese impulso de la danza, de su ritmo,
que la fue dirigiendo a entrar a esta aventura del Instituto de las Hermanas Auxiliadoras. El capítulo 1 se llama Un entorno familiar apacible. Eugenia Smith nace un 25 de marzo de 1825 en Lille, Francia. Es la tercera de 6 hermanos en un hogar, pues se podría decir pudiente, burgués y acomodado en la ciudad de Lille. Sus padres fueron Enrique José Smith y Paulina Taverne de Mondilier. Ellos se casaron en 1814 y formaron una familia unida, pero que venía con tradiciones de esta burguesía y de la aristocracia. Su mamá era una mujer inteligente, bonita, con un gusto refinado, sociable, alegre y acostumbrada a organizar fiestas. Su padre era mucho más tranquilo, silencioso, pero a la vez más práctico. El contexto histórico en el que nace María de la Providencia, pues se muestra un tanto complejo, porque vienen de una revolución en la que murieron muchísimas personas, y en ese año de 1825 en el que nace Eugenia, pues sigue habiendo muertes, sigue habiendo muchas situaciones de pobreza. En Lille, esta ciudad se describe como una ciudad de murallas, en donde los lugares de casas particulares o villas, pues es lo que muestra las partes verdes que tiene esta ciudad. Con los años fue creciendo y se fueron construyendo molinos que llegaron incluso a ser hasta 300 aproximadamente. Cada barrio de esta ciudad tenía su propio estilo y eran tranquilos, los describían en el libro. Es por eso que Eugenia Smith vive este contexto de revolución y le toca vivirlo más vivido, digamos en este caso, cuando estalla en su ciudad una revolución que viene a mover mucho la población. Hay manifestaciones, hay saqueos, y bueno, le toca vivir esta parte que vive la población. También le toca vivir en todo lo que es la ciudad de Lille, como en París y otras ciudades de Francia. En 1832 se desata una epidemia de cólera en la que murieron muchísimas personas. Es por eso que en el transcurso de su vida, que fue de 45 años, ella ve que existen diferentes cambios de regímenes políticos y en el que le toca vivir todavía partes de revolución en 1830, en 1848, un golpe de Estado en 1851. Y todo esto hace surgir en su país pues otros aspectos, y dice que surge otro mundo. ¿Qué cosas surgen a raíz de todas estas movimientos sociales? Pues nuevas clases sociales que buscan subir al poder, el liberalismo, crecimiento de las ciencias, el cambio en la industrialización, el ascenso del capitalismo, de la era colonial. Y en Francia se preocupa también por los problemas económicos y sociales. A la vez también empieza a haber cambios en la religión católica, donde empiezan a tender una tendencia liberal.
¿Cómo era Eugenia Smith? Eugenia es una niña inteligente, viva, entusiasta, sensible, impetuosa y con una gran alegría de vivir. En la infancia, su madre le inculca la piedad y le inculca el servicio y el sacrificio, lo que se entiende como un sentido del deber. Así también la devoción muy en particular hacia las almas del purgatorio. Hay una pequeña momento en el que Eugenia, siendo niña, describe que cuando a ella la peinaban, para ella aguantar los jalones en el cabello era como era un sacrificio. Y entonces decía, cuando sentía en su interior, decía por las almas del purgatorio. ¿De dónde viene este deseo de ella de ayudarles? Ella en su infancia, pues, no se menciona que hubiese visto morir a una persona conocida o algún familiar y no había sentido en cierta forma esa parte del sentido del vacío que deja cuando un familiar ya no está. Sin embargo, por lo que ya mencionaba de los movimientos sociales, ella sí descubre en el cementerio las tumbas, pero ve unas que están cuidadas y otras que están abandonadas. Y entonces ella piensa, ¿quién reza por esos muertos, no? Y desde esa niñez, ella siente en su interior esa necesidad de pedir por esos muertos. Y ella en automático dice, pues necesitan mi ayuda. De esa manera, ella se muestra solidaria y lleva en su interior esa parte porque ella quiere que todo sea vida, que todo quiere para los demás que vivan en plenitud, que tengan dicha y que cada persona se desarrolle al máximo. Entonces, la forma que ella encuentra es orando por todas esas personas que se han ido. Más adelante encontramos una pequeña parábola que nos da a conocer cómo ella va a comparar lo que sería el purgatorio y lo ve de una manera muy sencilla, ¿no? La parábola dice, si una de mis amigas estuviera en la cárcel con la puerta bien cerrada y si yo tuviera la llave, si ella viera que en lugar de ayudarle a salir yo, anduviera cazando mariposas, divirtiéndome, pasando con indiferencia hasta la puerta, delante de la puerta, qué pena tendría. Pues así de esta manera sufren las almas del purgatorio cuando sus amigos las olvidan. Esta es una forma sencilla de ella explicar cómo ve a esas almas que se quedan ahí y por quien muchas veces nadie pide por ellas. Entonces, ella compara esta situación de que están prisioneras o que tienen una puerta cerrada, porque ella en su infancia, el haber visto o tener la imagen de hombres y mujeres que estuvieron presos, pues tal vez esto fue lo que dejó muy marcado en ella esta parte de ver la prisión y la puerta cerrada, y de esta manera nos comparte cómo ella identifica a estas almas que están allí encerradas y que para que puedan salir, pues hay que abrirles la puerta. Y esto pues es solamente a través de la oración. Esta etapa pues es sorprendente que Eugenia Smith a los 10 años pues vaya descubriendo esta parte de la relación que le da por orar por los difuntos, de orar por las almas de purgatorio, pero una manera sencilla de expresarlo
a través de la amistad y de las relaciones personales. Esto es una forma, como decía previamente, de mostrar su solidaridad, de comprometerse y de animar a los demás a que recen con ella. Eugenia Smith tuvo su educación en la fe en esta ciudad de Lynn, en la parroquia de San Esteban. Ella recibe la confirmación a los 9 años, en 1834, por el arzobispo de Cambrai. Y también a esta edad, a ella le asignan en esta parroquia un grupo de niños pequeños para que ella también les ayuden. Entonces, desde ese momento, ella empieza a enseñar y a hacer ese trabajo como catequista con los pequeños y irlos ayudando a crecer en la fe. El 7 de abril recibe la primera comunión y justo ese día ella decide ofrecerse por completo a Dios. Aquí lo dice que es como en un arranque de confianza y agradecimiento. Ella lleva su vida y esta relación con Dios, pues la hace de una manera de confianza, de no hablarle con reglas, son sus propias palabras, no le habla con fórmulas, pero Dios siempre está presente en su vida. Con esto, actualmente, pues las auxiliadoras quieren también dejarse y nos muestran que se dejan guiar por ese descubrimiento profundo e inesperado. Entonces, en sus constituciones dice, nuestra consagración se vive por la fe, en la misteriosa solidaridad que une a vivos y difuntos y en la esperanza de que Dios llegue a ser todo en todos. Entonces, de esta manera vemos que corresponde una parte de la infancia de María de la Providencia que se refleja en este primer capítulo del libro de Teresa de Sos. Y bueno, voy a pasar para que unas preguntas en las que las voy a invitar a que pues podamos ir compartiendo algunos, creo que no todos por el tiempo, pero ¿qué nos lleva a reflexionar esta parte de este capítulo? Entonces, yo ahorita voy a darles la lectura a estas preguntas y ya nos vamos en orden para que si alguien quiere compartir alguna de las respuestas, pues lo podamos hacer. Las preguntas según la primera es ¿cuál es la fecha de nacimiento? A ver si pusieron atención. ¿Cómo describirías a la familia de Eugenia? ¿De dónde le viene siendo tan pequeña el deseo de ayudar? ¿Cómo influyó lo que sucedía a su alrededor en su vida? ¿Cómo descubre su inquietud por rezarle a los muertos? ¿Cómo es la relación con Dios en esa etapa? Y finalmente, en la experiencia de cada una de nosotros, ¿cómo ha marcado esta intuición nuestra vida? La intuición de María de la Providencia, ¿cómo ha marcado? Bueno, tomémonos un minuto para reflexionar en estas preguntas y tendremos un minuto para algunas personas que quieran compartirnos, pero pueden también anotar sus respuestas en el chat para que todos podamos verlas también. A ver, entonces, ¿quién podría decir? Entonces, damos a la primera pregunta. ¿Quién puso atención? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de María de la Providencia? ¿Puedo decirla, señorita? Claro. Ella nace un 25 de marzo de 1825 en Francia, en Lille, Francia. Sí, esto es muy importante porque es de las celebraciones que
que existen fechas muy importantes para las auxiliadoras y obvio pues la de su nacimiento es la primera, creo, del año, ¿no? La segunda pregunta, ¿cómo describirías a la familia de Eugenia Smith? A pesar de que vivió en la guerra. ¿Puedo contestar? ¿Sí? Mire, a pesar de que es una familia que vivió la época de la guerra, siento yo que fue una familia unida, con fe y con valores, sobre todo por la enseñanza que le dio su mamá a la santa, ¿no? A la Santa Beata. Habla Elsa. Okay. Elsa Aragón. Matilde, Tatiana y Jaime responden que Eugenia Smith nació el 25 de marzo de 1825. Mari Robledo Salinas dice también la fecha. Y su familia era acomodada, muy creyente. Su mamá organizaba reuniones y su papá más tranquilo. Fueron 6 hijos. Ella fue la tercera. Ella fue la tercera de 6 hermanos. Y pues María Rayo también da la fecha. Matilde y Tatiana dicen que la familia es una relación de confianza y amistad. Le habla directamente y de forma familiar. Bueno, entonces vamos. Y Lucía dice era burguesa o de dinero. Estos son los que hay. Entonces pasamos a la tercera pregunta. ¿De dónde viene siendo tan pequeña el deseo de ayudar? ¿Alguien quiere contestar de los que están aquí presentes? Yo, Rosa Marta, María Elena del Rayo, considero que le viene el deseo de ayudar por la formación que tuvo de su mamá y por supuesto también de su papá. Pero considero, como dicen, ¿no? Pues se educa con el ejemplo. Entonces, ella vio siempre a una mamá muy altruista en ese deseo, además de que pues ella, aparte que ya lo trae, por así decir, en la sangre, ¿no? Pero definitivamente que yo considero que influyó también la formación de sus padres, lo que recibió en casa y ese llamado de Dios, ¿verdad? Gracias. Ese deseo, dice Matilde, Tatiana y Jaime, ese deseo le viene de la formación espiritual que recibe en su casa y demuestra que es una persona muy sensible frente a las necesidades de otras personas. Y Mari Robledo dice, le viene de pequeña el deseo de ayudar, de ver las tumbas olvidadas en el panteón y preguntarse quién oraba por esos muertos. Nos pasamos a la siguiente pregunta, Carmelita, por favor. Bueno, pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo influyó lo que sucedía a su alrededor en su vida? Aquí va un poquito en el contexto de lo que sucedía en esos momentos, cómo estaban, el país, su ciudad. La situación bélica o bueno, de guerras que se presentaron en su país, incluso en su ciudad. Y del nuevo nacimiento de un hijo, un otro mundo, sí, con nuevas, una distribución social diferente. Buenas noches, habla Beatriz.
A ver, como en ese tiempo hubo tantas guerras y tanta cosa, aunque en la familia de ella no hubo personas que murieran, pero sí la niña muy seguramente la llevaron al cementerio y ella se dio cuenta ya mismo de las tumbas. Unas estaban arregladas y las otras no, estaban como descuidadas, llenas de hierba. Entonces ahí se empezó a preguntar ella que por esas personas quién oraba. Entonces yo creo que eso también fue lo que la llevó a que intentara tanto por las amas del purgatorio. Igual ya lo traía su mamá y su familia desde tiempo atrás, entonces esto como que le corroboró más el poder orar y querer orar por las amas del purgatorio. ¿Yo puedo hablar? Sí, por favor. Bueno, yo creo que aquí sucede lo mismo que como en la Biblia, hay que buscar las mujeres donde no las nombran, pero donde están. Y yo creo que también en la oración que hacían, que dice el libro que hacían por la noche con su familia, pues se tenía que nombrar la realidad social que vivían, toda esa realidad de guerra, de dolor, de pobreza, de incertidumbre, de enfermedad con la cólera, etcétera. Y todo eso, pues naturalmente influyó y fue calando en Eugenia en ese momento, así como que lo leo yo también. Muchas gracias, Normis. En el chat, Amparo Granados nos comenta, el ambiente con carencias y necesidades y su relación con Dios le permite adentrarse en las necesidades de los demás, especialmente el olvido de quienes habían fallecido. Muchas gracias, Amparo. Continuamos con Carmelita. La siguiente pregunta, Carmelita, por favor, si nos la... La quinta pregunta dice, ¿cómo descubre su inquietud para rezarle a los muertos? Pues como dijeron ya, creo que nos pasamos a la otra pregunta, en otra pregunta. Cuando ve las tumbas, ¿no? En el panteón, algunas sin arreglar, olvidadas, y entonces se pregunta a quién le reza a esas personas que fallecieron, ¿no? Que estén Olvidadas. Yo creo que otro punto muy importante ahí es la inquietud de ver toda la historia de la mariposa, ¿no? Eso lo lleva a rezar para poder sacar a su amiga de ese encierro, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es también parte de ese llamado. Ok, gracias, Norma, decía yo. En el chat nos comenta Socorro, su inquietud fue porque fue al panteón y observó varias tumbas vacías y empezó a hacer oración por las almas olvidadas. Y alguien nos pregunta, Lucía, nos dice que también cuando hace su primera comunión. Sí. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Puedo hablar? Ah, sí. Sí. Bueno, también creo que como en toda familia que se hablan de los problemas, y como estaba rodeada de una pandemia que se llama cólera, así como el COVID aquí está arrasando familias y en los temas de la familia, cuando comemos, desayunamos, hablamos y ya se enfermó fulano y perengano, yo creo que aquí su inquietud es que seguramente ella escuchaba los comentarios de que había mucha gente muriendo y entonces es tal vez preguntarse en su inocencia de niña, ¿y quién rezará por esas personas que mueren? Me da la impresión de que por ser un tema familiar, ella pudiera estar pensando en familias completas que murieron y que no había quien rezara por ellas. Esa impresión tengo. Gracias, Lulu. Te cedo la palabra, Carmelita. Muy bien, entonces, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, en esta etapa, ¿cómo es su relación con Dios?
¿Puedo hablar? Era lo que había escrito en el chat. Buenas noches. Me llama la atención porque desde esa infancia ella se relaciona de una manera muy familiar con ese papá Dios y le habla de una manera muy confiada, muy fraternal, digamos, pero también muy consciente, pareciera, entiendo yo, de quién es el dueño de la vida y quién puede ayudarla en esa intercesión por quienes ella ve y siente tan necesitados de sentir el amor del Padre. Y me llama la atención con esa frase de lograr que todos se realicen, entendiendo que estamos creados para gozar y disfrutar del amor de Dios. Gracias. Gracias, Matilde. Bueno, en el chat hay algunos comentarios. Norma nos comenta que es una excelente reflexión y comparación con la actual. Y Socorro nos dice que ayudar a cada persona a alcanzar el fin para que fue creado. Yo en lo personal me llama la atención que tiene una relación de mucha confianza, ¿verdad? En su, digamos, ingenuidad de niña pequeña, porque pues a los 10 años, pues todavía podemos decir una niña pequeña, pues ella se relaciona con él, pues la imagino yo como un padre. ¿Sí? Entonces es una relación de mucha confianza y una relación muy sencilla. Adelante, Carmelita. Y en esta última pregunta es, en tu experiencia, ¿cómo ha marcado en tu vida esta intuición de María de la Providencia? Sí, por favor, adelante. Ajá, yo soy Mela. Bueno, en esto creo que yo desde niña, pues he como vivido esa intuición de María de la Providencia de rezar por los difuntos, por las almas del purgatorio, y me viene de mi familia, porque mi mamá desde que yo era pequeña, la veía y la acompañaba a hacer los novenarios. Aquí pues era un pueblo chiquito y a todos los novenarios íbamos y siempre me llevaba a ella. Entonces como que a mí de veras es como me nace mucho el orar por las almas del purgatorio. De niña me aprendí el rosario, entonces yo a mí desde que conocí a la vida de María de la Providencia, me cautivó mucho esa parte, ¿no? De su niñez, porque yo desde entonces estoy así como muy cercana a las almas del purgatorio. Gracias. Mientras tanto, les comento antes de pasar a esto, que dice, de manera personal en mi vida diaria, me ha enseñado a ser humilde de corazón y a hacer oración por todos para que Dios misericordioso no se olvide de nosotras, y en estos tiempos tan difíciles me ha marcado en cuestión de no perder la fe. Perdón, ahora sí nos vas a compartir. ¿Quién nos iba a compartir? Perdón, que ya... Era Dulce y Lucía. Ah, bueno, sí. Entonces, tú sigues coordinando los compartires de voz. Dulce. Por favor, Carmelita. De María de la Providencia, sus frases. Pero yo siempre tengo muy presente que cuando ella buscaba de qué manera iba a hacer realidad su inquietud de servir a los demás, en una reflexión que ella tuvo, le dijo el Señor, es así como me amarás, porque fueron a buscarla para ir a ver a una persona enferma
Y entonces yo entiendo que esa frase encierra todo, porque dice, es así como me amarás. Sí, no solamente a las almas del purgatorio, también a los que estamos fuera. Eso es lo que yo le puedo compartir. Y eso a mí me dejó una enseñanza muy grande. Y yo siempre recuerdo esa frase, ¿sí? De ella. Y otras más, ¿no? Hacer todo bien, sea cual fuere. No hacer distingos, no hacer distingo. Y hacer realidad esa palabra que ella nos enseña de el amor a Dios, hacerlo realidad y no solamente por decirlo, hacer realidad ese amor que Dios nos enseñó, que cuesta mucho trabajo, no es fácil, pero yo recuerdo mucho esa frase también, hacer todo bien, sea cual fuere. Gracias. Muchas gracias. También en el chat nos están compartiendo Socorro, que tenemos que hacer oración por las almas del purgatorio, a ejemplo de María de la Providencia. Y pues yo también quisiera compartirles mi experiencia personal. Cuando yo conocí a las hermanas auxiliadoras, yo tenía una experiencia previa de esa fraternidad universal. Y cuando las conozco, me identifico mucho con el carisma y me amplían, yo siento como que me amplía mi visión, ¿verdad? De esta fraternidad. Me pongo a pensar, pues es cierto, porque cuando uno de mis hermanos o una de mis hermanas fallece, no deja de ser mi hermano o mi hermana. Y esa es parte de lo que a mí me ha impresionado en esta etapa de María de la Providencia. Me identifico también con esto. Pues, ¿puedo hablar? ¿así? Mire, soy Berta Aragón, de aquí de Veracruz, y pues a mí también me han marcado algo referente a este tema que estamos viendo o leyendo, que también hay que rezar por las almas del purgatorio y también por los enfermos y por cada uno de los que ya han partido, porque a veces o no son creyentes en Dios y en esta pandemia se han ido sin despedirse de su familia y hay que pedir por ello para que Dios los perdone y también por las almas del purgatorio. Yo en mi vida personal, yo hago un servicio tengo 3 pacientitos aquí en mi colonia y a cada uno de ellos le doy un tiempo ahora sí, de mi tiempo que yo tengo, aparte que también presto atención a mi familia, tengo un adulto mayor y yo me siento muy satisfecha en que esos pacientitos o esos enfermitos han salido adelante y yo me siento muy, muy dichosa en que Dios, yo creo que Él me hizo a lo mejor un llamado a que yo me acercara más hacia Él y que estas personas estén gozando ahorita de salud, porque una de ellas, pues no estoy para decir que por mí, ¿no? Yo hice un servicio hacia ella y gracias a ella, gracias a que yo le puse atención, ella está viva y tiene 1 año que si ella hubiera partido por estas fechas y yo le doy gracias a Dios que en eso yo estoy poniendo un granito de arena para todos estos pacientitos, no sé, pues yo digo que estoy haciendo algo bueno por ellos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por tu compartir. Carmelita, si quieres aportar algo más para terminar. Nada más que había quedado Lucía que iba a comentar sí. algo. Gracias, Ken. Perdón, ¿puedo decir algo de mi reflexión? Le vamos a dar primero la palabra a Lucía, ¿te parece? Y luego tú, y terminaríamos. Sí. ¿Sí? Yo pienso que la experiencia que hemos vivido, las almas del purgatorio nos han marcado muchísimo porque yo conocí a las hermanas cuando era niña
y ellas fue las que me inculcaron muchas cosas de las que yo ahora vivo, y le doy gracias a Dios por conocerlas y por ponerlas en el camino, porque ha sido una experiencia muy bonita para los grupos, ha sido una unión. Ahorita poder estar aquí reunidos y todo es una experiencia muy grande que nos marca la vida y que hace que sigamos en ese caminar auxiliador de ayudar al más necesitado. Es nuestra experiencia en la vida de María de la Providencia. Las almas del purgatorio están marcando nuestra vida en todo lo que vivimos a diario. Muchas gracias. Nos faltaría Lulú, ¿verdad? Si no me equivoco, que no te vi, pero la voz me parece. Sí, Leti. En este primer capítulo, creo que es importante resaltar y retomar, incorporar en nuestra vida esta etapa de inocencia, de frescura, de pensamiento, de intuición infantil, situarnos y rescatar esa parte de Eugenia Schmidt. Creo que es muy importante que la inocencia, que el candor, que la pureza, y esa sensibilidad de saber escuchar en su familia los acontecimientos de revueltas que había ahí, para que esta niña en esa tierna edad lograra pensar en seres que trascendieron a otra dimensión. Creo que es importante eso porque estamos hablando de Eugenia niña. Y como niña, el valor que se tendría que hacer el ejercicio que tendríamos que hacer, la meditación, es rescatar esa parte de niña de ella y cómo traerla a nuestra vida en este momento, en el 2021, si estamos hablando de que ella nació en 1825. Cómo rescatar esa esencia y recordar lo que Jesús nos dijo en su momento. Para entrar al reino de los cielos, tenemos que hacernos como niñas, como niños. Y por eso creo que en este momento es recordar eso, a esa Eugenia que tenemos que rescatar, que tenemos que meter a nuestra esencia, a nuestra intuición, para que desde esa inocencia y ese candor, fortalecernos en un mundo que está muy agigantado, muy acelerado, muy envuelto también en obscuridad, porque en esta situación de pandemia muchos obedecemos y seguimos la regla y muchos otros no. Entonces, esa es una cosa. ¿Y cómo ha marcado mi experiencia? Pues híjole, yo conocí a las Ausis cuando yo tenía 7 años, hoy tengo 60. Y entonces, esas Ausis de aquellos años invitaban a la reflexión bíblica, pero no solamente a las personas solas, éramos familias. Y nos enseñaron un catecismo no utópico, no irreal, no mágico, sino un catecismo que estaba bañado, estaba enriquecido con la realidad, con el dolor de las familias, de los obreros que integraban aquellos grupos de aquellos años. Entonces, quiero decir, pues, que así conocí. Yo primero conocí a las Ausis antes que a María de la Providencia. Las conocí en su ejercicio, en su ministerio, en su caminar, como formadoras, como mujeres sensibles, como mujeres que se ponían y se ponen en los zapatos de la otra persona, y desde ahí nace el apoyo. Entonces, son dos cosas concretas que yo quisiera rescatar para mí y que les comparto a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lulu. Bueno, ahora sí, Carmelita, te regalo 30 segundos para que si quieres agregar algo para cerrar. Solamente yo creo que aquí, nada más agregando a lo que ya dijo Lulu, hay partes importantes que son la familia, la parte de esas bases que lleva María la Providencia en su formación, y no solamente en la cuestión de valores humanos, sino valores espirituales, ¿no? Entonces, ese acercamiento que le da la mamá, porque es su primer contacto a orarle por esas almas del purgatorio, pues es algo que
que también no debemos de olvidar en la parte de nuestras familias, ¿no? De hacer esa oración en familia, porque bien dice, ¿no? La familia que reza unida permanece unida, ¿no? Y esa parte de hablarle al Dios, que creo que es algo que creo coincidimos las Ausis, yo no las conocí siendo niña, ya más grande, pero sí esa forma de orar con Dios de una manera diferente, no de algo que esté con una cosa estereotipada, sino que en la libertad de hablar con esa confianza y de poder descubrir cómo María de la Providencia desde niña así le hablaba, ¿no? Y a veces a nosotros como que de niños, lo que a mí me tocó ver fue que a veces a ese Dios no era de hablarle con libertad, ¿no? Sino que era un Dios de miedo, era un Dios castigador. Y aquí con ella, pues es descubrir su infancia de manera diferente, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría agregar. Y no sé si quisieras, bueno, voy a leer nada más del chat de Daisy de Chile, que dice lo siguiente. Dice, hola, soy Daisy, conozco a Eugenia hace muy poquito. En una noche de insomnio, era la madrugada de su fiesta, y lo que me llama la atención es que el día anterior estaba rezando de manera especial por mi familia difunta. Existen 8 familiares que se quitaron la vida. Entonces, que llegara su historia en el santoral que tengo descargado en mi celular, fue un misterio de fe. Y luego me uní con ustedes para celebrar la Eucaristía. En fin, estoy aquí porque a través de ella algo estará queriendo Dios de mí. Abrazos desde Chile. Entonces, gracias Daisy por tu compartir. Muchas gracias, Daisy. También Amalia nos comparte que desde niña siempre tuvo la inclinación de orar por las almas y acompañar a las familias en su duelo. Pues muchísimas gracias, Carmelita, por tu tiempo, por tu dedicación para hacernos este comentario del primer capítulo, de Como a través del fuego, la vida de Eugenia Smith. Y pues invitar también a todas, a todos, para que volvamos a reunirnos dentro de un mes, exactamente el 26 de marzo, a la misma hora y por el mismo canal, para la lectura comentada del segundo capítulo, que no sé si me atrevo a decir quién. ¿Me dan permiso? Compañeras de la comisión. Sí. Adelante. Bueno, Dios mediante, pues nos estará compartiendo Lulú, ¿verdad? Que ya le escucharon ahorita, qué interesantes reflexiones también nos compartió, y ella nos va a comentar el segundo capítulo. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos, un gran gusto, pues, habernos podido reunir aquí, intercambiar estas experiencias, estos comentarios, muy ricos todos. Y pues espero que nos podamos seguir viendo y a lo mejor pues que más personas que hoy no se pudieron conectar, se puedan conectar para la siguiente vez. Y pues también invitarlos a que cada mes pues nos continuemos, ¿verdad? Para poder terminarlo, son 12 capítulos, se va a comentar un capítulo por mes con duración como hoy de 1 hora. Pues no sé si alguna de mis compañeras de la comisión quiere agregar algo que se me esté pasando. Pues solo invitarles a que lean durante este mes el segundo capítulo, para que cuando vengamos aquí sea como un repaso, asimilación, y la invitación de estas lecturas es que alimentemos pues nuestra vida espiritual y sintamos cómo estas lecturas llegan a nuestro corazón, ¿verdad? No solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón, y que nos vayan dando sentido, e invitarlas durante este mes a que cuiden a sus niños y a sus niñas, que les pongan atención y también les inviten a estas lecturas. Es el momento, ¿verdad? Ahorita que están en casa, de poderles también propiciar
pues un acompañamiento en el conocimiento de Dios, y que ustedes les inviten a sus niños y a sus niñas también a esta lectura. O que ustedes lean el segundo capítulo con ellas, o el primer capítulo, que incluyan a los pequeños de casa. Bien, les vamos a invitar que se pongan de acuerdo con sus coordinadoras de grupos. El segundo capítulo se llama Interna en el Colegio del Sagrado Corazón de Lille, y este es el libro que estamos leyendo. Pero pónganse de acuerdo con sus coordinadoras de equipo y ellas van a inventar algo muy creativo, ¿sí? Ah, bueno, muy amable, gracias. Muy bien. Y buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gusto de saber de ustedes. Que Dios las bendiga. Por último, último, las invitamos también a visitar la página web de las Hermanas Auxiliadoras de Latinoamérica y en la página del Facebook, Auxiliadoras de Latinoamérica también, y ahí pueden encontrar pues más frases de María de la Providencia, información de las hermanas y de amigos y auxiliadoras seculares. Bueno, muchas gracias, buenas noches, Dios. que descansen, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por gracias. Gracias a Gracias, Lucía. buenas Gracias. noches. Gracias. Descansen, gusto de verlas, Lucía de Nuevo León. Hola, hasta la próxima. Primero Dios. Gracias, muy amable. Dios les bendiga. Gracias. Feliz noche.